Entretanto, Poncio Pilatos, informado de todos los pormenores de lo ocurrido, rugió de odio salvaje. Reconociendo que enfrentaba a poderosos enemigos, como Publio Lentulus y su mujer, buscó accionar por otro lado el mecanismo de siniestras represalias. Recogiéndose inmediatamente a su palacio de Samaria, hizo que todos los habitantes de la región pagasen muy caro la muerte del lictor, humillándolos a través de medidas envilecedoras y vejatorias. Asesinatos nefastos fueron practicados entre los elementos de la población pacífica del valle, propagándose por Sebaste y otros núcleos más adelantados la red de crímenes y crueldades de su mentalidad vengativa y tenebrosa. Estacionemos, todavía, en Cafarnaum y aguardemos ahí la llegada de un hombre. Al cabo de algunos días, en efecto, regresaba el senador de su viaje a través de Palestina. Después de su regreso, Livia le informó de cuánto había ocurrido en su ausencia. Publio Lentulus le oía el relato silenciosamente. En la medida en que se le tornaban conocidas las ocurrencias, se sentía íntimamente lleno de indignación y de rebeldía contra el administrador de Judea, no solo por su incorrección política, sino también por la extrema antipatía personal que su figura le inspiraba, resolviendo, en vista de lo acontecido, no vacilar un segundo en procesarlo acerbamente, como quien juzgaba un deber perseguir al más cruel de los enemigos. El lector podrá, tal vez, suponer que el orgulloso romano tendría el corazón sensibilizado y modificados los sentimientos con respecto a la esposa, de quien presumía poseer las más flagrantes pruebas de deslealtad y perjurio, en el santuario de hogar y de la familia. Pero, Publio Lentulus era humano, y, en esa condición precaria y miserable, tenía que ser un fruto de su tiempo, de su educación y de su medio. Al oír las últimas palabras de su mujer, pronunciadas en tono conmovedor, como el de alguien que pide apoyo y reclama el derecho de un cariño, replicó austeramente: Livia, yo me regocijo con tu actitud, y ruego a los dioses por tu edificación. Tus actos simbolizan para mí la realidad de tu regeneración, después de la fragorosa caída vista con mis ojos. Bien sabes que para mí la esposa no debe existir más, sin embargo, alabo a la madre de mis hijos, sintiéndome confortado porque, si no acordases a tiempo de ser feliz, despertaste aún con la posibilidad de vivir. Tu repulsa tardía por ese hombre cruel me autoriza a creer en tu dedicación maternal y eso basta. Esas palabras, pronunciadas en tono de superioridad y secura, demostraron a Livia que la separación afectiva entre ambos debería continuar en el ambiente doméstico, irremediablemente. Excitada en las conmociones de su martirio moral, se retiró al cuarto, donde se postró ante la cruz de Simón con el alma desalentada y abatida. Ahí, meditó angustiosamente en su penosa situación, pero, en cierto momento, vio que el humilde recuerdo del apóstol de Samaria irradiaba una luz acariciante y resplandeciente al mismo tiempo que una voz suave y dulce murmuraba a sus oídos: Hija, no esperes de la tierra la felicidad que el mundo no te puede dar. Ahí, todas las venturas son como neblinas fugitivas, de las más siniestras desilusiones o destrozadas al soplo devastador de las más siniestras desilusiones. Mientras tanto, espera el reino de la misericordia divina, porque, en las moradas del Señor, hay bastante luz para que florezcan las más santificadas esperanzas de su corazón maternal. No aguardes, pues, de la tierra, más que la corona de espinas del sacrificio. La esposa del senador no se sorprendió con el fenómeno. Conociendo, de oídas, la resurrección del Señor, tenía plena convicción que se trataba del alma redimida de Simón, que, a su manera de ver, volvía de las luces del reino de Dios para confortarle el corazón. Por varias semanas, recibió Publio Lentulus la visita de numerosos samaritanos, que le venían a solicitar enérgicas medidas contra los desmanes de Poncio Pilatos, instalado entonces en su palacio de Samaria, donde permanecía raramente, ordenando el asesinato o la esclavitud de numerosos elementos, en señal de venganza por la muerte de aquel que consideraba como el mejor áurico de su casa. Pasado algún tiempo, regresaba Comenio de su viaje a Roma, con un profesor competente para la pequeña Flavia. Aparte de ese preceptor notable, que le mandaba la cariñosa solicitud de Flaminio Severus, le llegaban también nuevas noticias, que el senador consideraba fortalecedoras. En virtud de su solicitud, las altas autoridades del imperio determinaron el regreso del pretor Salvio Lentulus, con la familia, a la sede del gobierno imperial, pidiéndole el amigo, particularmente la remesa de datos positivos en cuanto a la administración de Pilatos en Judea, a fin de que el Senado luchase por su remoción. En virtud de esas circunstancias, de ahí a algún tiempo, volvía Comenio a Roma llevando a Flaminio un voluminoso proceso relacionando todas las crueldades practicadas por Pilatos, entre los samaritanos. En vista de las distancias, por mucho tiempo rodó el proceso en los gabinetes administrativos, hasta que en el año 35 fue el procurador de Judea llamado a Roma, donde fue destituido de todas las funciones que ejercía en el gobierno imperial,
siendo desterrado para Viena, en las Galias, donde se suicidó, 3 años después, atormentado de remordimientos, de privaciones y de amarguras. Publio Lentulus permaneció con sus esperanzas de padre, en la misma vivienda de Galilea, dedicándose casi exclusivamente a sus estudios, a sus procesos administrativos y a la educación de la hija, que manifestara, muy pronto, cualidades literarias al lado de apreciables dotes de inteligencia. Livia conservó a Ana junto a su tutela, y ambas continuaron orando junto a la cruz que les diera Simón en el instante extremo, rogando a Jesús la fuerza necesaria para las penosas luchas de la vida. En Bath de la familia Lentulus esperaba que el destino le trajese, de nuevo, la sonrisa encantadora del pequeño Marcus y, mientras el senador y la hijita se preparaban para el mundo, junto a Livia y Ana, que traían sus esperanzas puestas en el cielo, dejemos pasar más de 10 años sobre la dolorosa serenidad de la villa de Cafarnaúm, más de 10 años que pasaron lentos, silenciosos, tristes. Segunda parte. Y la muerte de Flaminio. El año 46 corría en calma. En Cafarnaúm, vamos a encontrar, de nuevo, a nuestros personajes sumergidos en una relativa serenidad. Las autoridades administrativas, en Roma, no eran las mismas. Entretanto, apoyando en el prestigio de su nombre, y en las considerables influencias políticas de Flaminio Severus, ante el Senado, Publio Lentulus continuaba comisionado en Palestina, donde gozaba de todos los derechos y regalías políticas, en la administración providencial. En vez de continuar ahí el senador, a despecho de todo su inmenso deseo de volver a la sede del gobierno imperial, esperando la ocasión de encontrar al hijo, que el tiempo continuaba reteniendo en el dominio de las sombras misteriosas. En los últimos años, perdiera, por completo, la esperanza de alcanzar su desideratum, porque consideraba, entonces, que Marcus Lentulus debería estar en su primer periodo de juventud, volviéndole irreconocible a los ojos paternos. Otras veces, ponderaba el orgulloso patricio que el hijo no vivía más, que, ciertamente, las fuerzas perversas y criminales que lo habían arrebatado del hogar habrían exterminado, igualmente, al gracioso niño bajo las fauces de la muerte, temiendo una punición inexorable. Pero, allá adentro, en lo íntimo del alma, latía la intuición de que Marcus aún vivía, a razón por la que, entre las indecisiones y alternativas, de todos días, resolviera, antes de todo, oír la voz del deber paternal, echando mano de todos los recursos para reencontrarlo, permaneciendo ahí indefinidamente, contra sus proyectos más decididos y más sinceros. Por ese tiempo, vamos a encontrarlo con los trazos fisonómicos ligeramente alterados, aunque hubiesen devanado 13 años sobre los dolorosos acontecimientos del 33. Sus cabellos aún guardaban integralmente el color natural y apenas algunas arrugas, casi imperceptibles, habían venido a acentuar su aspecto de profunda austeridad. Serena tristeza le emanaba del semblante, llevándolo, invariablemente, a aislarse de la vida común, para sumergirse tan solo en el océano de sus papeles y de sus estudios, con la única preocupación de mayor importancia, que era la educación de la hija, buscando dotarla de las más elevadas cualidades intelectuales y sentimentales. Su vida, en el hogar, continuaba siendo la misma, aunque el corazón le pidiese muchas veces atar de nuevo el lazo conyugal, atendiendo a aquellos 13 años de separación íntima, con la más absoluta renuncia de Livia a todas las distracciones que no fuesen las de la vida doméstica y de su creencia, fervorosa y sincera. A solas con sus meditaciones, Publio Lentulus dejaba divagar el pensamiento por los recuerdos más dulces y más distantes y, en esas horas de introspección, oía la voz de la conciencia que subía del corazón al cerebro, como un llamado a la razón inflexible, intentando destruirle los preconceptos, pero el orgullo vencía siempre, con su rigidez inquebrantable. Algo le decía, en lo íntimo, que su mujer estaba limpia de toda mácula, pero su espíritu de vanidad y orgullo le hacía ver, inmediatamente, la escena inolvidable de la esposa al dejar el gabinete privado de Pilatos, con vestiduras de disfraz, oyendo aún, siniestramente, las palabras irónicas de Fulvia Procula, en sus calumnias extrañas y ominosas. Entretanto, Livia, se aislará, envuelta en un velo de triste resignación, como quien espera las providencias sobrenaturales, que nunca aparecen en el inquieto curso de una existencia humana. El esposo la conservaba junto a la hija, atendiendo simplemente a la condición de madre, pero, sin permitirle, de ningún modo, interferir en sus planes y trabajos educativos. Para Livia aquel golpe rudo fuera el mayor sufrimiento de su vida. La misma calumnia no le doliera tanto, pero, el reconocerse como dispensable junto a la hija de su corazón, constituía a sus ojos la más dolorosa humillación de su existencia. Era por ese motivo que más se abroquelaba en la fe, procurando enriquecer el alma sufridora, con las luces de la creencia fervorosa y sincera. Lejos de conservar las energías orgánicas, tal como aconteciera al marido, su rostro testimoniaba las injurias del tiempo, con su pesado bagaje de sufrimientos y amarguras. En su frente,
que los dolores habían santificado, pendían ya algunos hilos plateados, mientras los ojos profundos se llenaban de un brillo misterioso, como si hubiesen intensificado su fulgor, de tanto fijarse en lo infinito de los cielos. Sus trazos fisonómicos, si bien de notasen vejez prematura, revelaban aún la antigua belleza transformada ahora en indecible y noble expresión de martirio y de virtud. Un solo pedido le hiciera al esposo, cuando se vio aislada de sus afectos más queridos, en el ambiente doméstico, lejos inclusive del contacto espiritual con la hija, circunstancia que aún le afligía más el corazón amargado, fue apenas que le permitiese continuar en sus prácticas cristianas, en compañía de Ana, la que tanto se le apegara, con aquel espíritu de dedicación que le conocemos, al punto de despreciar las oportunidades que se le ofrecieron para constituir familia. El senador le dio todos los permisos en tal sentido, llegando a facultarle recursos financieros para atender a los numerosos operarios de la doctrina que la buscaban, discretamente, amparándose en sus posibilidades materiales para iniciativas renovadoras. Ahora, nos falta presentar a Flavia Lentulli a los que la vieron en la infancia, enferma y tímida. En el esplendor de sus 22 años, ostentaba el fruto de la educación que el padre le diera, con la fuerte expresión personal de su carácter y de su formación espiritual. La hija del senador era Livia, en la encantadora gracia de sus dotes físicos, y era Publio Lentulus, por el corazón. Educada por eminentes profesores, que se sucedieron en el curso de los años, bajo la escogencia de los Severus, que jamás se descuidaron de sus amigos distantes, sabía el idioma patrio a fondo, manejando el griego con la misma facilidad, y manteniéndose en contacto con los autores más célebres, en virtud de su constante convivencia con la intelectualidad paterna. La educación intelectual de una joven romana, en esa época, era sin duda secundaria y deficiente. Los espectáculos arrebatadores de los anfiteatros, así como la ausencia de una ocupación seria, para las mujeres de aquel tiempo, en vista de la incesante multiplicación y el abaratamiento de los esclavos, perjudicaron sensiblemente la cultura de la mujer romana, en el fastigio del imperio, cuando el espíritu femenino se arrastraba en el escándalo, en la depravación moral y en la vida absoluta. No obstante, el senador hacía lo posible por ser un hombre antiguo. No perdiera de vista las virtudes heroicas y sublimadas de las matronas inolvidables, de sus tradiciones familiares, y fue por eso que, huyendo a la época, buscó preparar a la hija para la vida social, con la cultura más perfeccionada posible, aunque igualmente se le hinchase el corazón de orgullo y vanidad, con todos los preconceptos de su tiempo. La joven amaba a la madre con extrema ternura, pero en vista de las órdenes del padre, que la conservaba invariablemente junto a él, en sus gabinetes de estudio o en los pequeños viajes acostumbrados, no hacía misterio de su predilección por el espíritu paterno, de quien presumía haber heredado las cualidades más fulgurantes y más nobles, sin conseguir entender la dulce humildad y la resignación heroica de la madre, tan digna y tan desventurada. El senador buscara desenvolverle las tendencias literarias, posibilitándole las mejores adquisiciones de orden intelectual, admirándole la facilidad de expresión, principalmente en el arte poético, tan exaltado en aquella época. El tiempo transcurría con relativa calma para todos los corazones. De vez en cuando, se hablaba de la posibilidad de regresar a Roma, planes cuya realización era siempre aplazado en vista de la esperanza de reencontrar al desaparecido. En un día suave del mes de marzo, cuando los árboles frondosos se cubrían de flores, vamos a encontrar en la casa del senador a un mensajero que llegaba de Roma a toda prisa. Tratábase de un emisario de Flaminio Severus, que en extensa carta le comunicaba al amigo su precario estado de salud, añadiendo que deseaba abrazarlo antes de morir. Conmovedores llamados constaban en ese documento privado, suscitando al espíritu de Publio las más cuidadosas ponderaciones. Entretanto, la lectura de una carta firmada por Calpunia, que viniera por separado, era decisivo. En ese desahogo, la venerada señora lo informó del estado de salud del marido, que, a su ver, era muy precario, acentuando los penosos sinsabores y angustiosas preocupaciones que ambos experimentaban acerca de los hijos, que, en plena mocedad, se entregaban a las mayores disipaciones, siguiendo la corriente de los desvaríos sociales de la época. Terminaba la conmovedora carta pidiendo al amigo que volviese, que los asistiese en aquel trance, de modo que su amistad y paternal interés representasen una fuerza moderadora junto a Plinio y Agripa, que hombres hechos, ya se dejaban llevar por el torbellino de los placeres más nefastos. Publio Lentulus no vació un instante. Mostró a la hija los documentos recibidos y, después de examinar, juntos, los pormenores de su contenido, comunicó a Livia su propósito de volver a Roma en la primera oportunidad. La noble señora se recordó, entonces, de cuán diferente le sería la vida en la gran ciudad de los Césares, con las ideas que poseía ahora, y pidió a Jesús que no le faltase el coraje necesario para vencer en todos los embates que hubiese de sustentar en la sociedad romana, para conservar íntegra su fe.
La vuelta a Roma no reclamó, de ese modo, mayor demora. El mismo emisario llevó las instrucciones del senador para sus amigos de la capital del imperio y, en poco tiempo, una galera los esperaba en Cesarea, conduciendo a la familia Lentulus, de regreso, después de la permanencia de 15 años en Palestina. Es innecesario comentar los pequeños incidentes del retorno, tal era la trivialidad de los viajes antiguos, con su monotonía, aliado a las vagarosas perspectivas y al doloroso espectáculo del martirio de los esclavos. Entretanto, nos corresponde acrecentar que, en vísperas de la llegada, el senador llamó a la hija y a la mujer, dirigiéndoles la palabra en tono discreto. Antes de que aportemos, conviene que les explique mi resolución sobre nuestro pobre Marcus. Hace muchos años, que guardo el mayor silencio en torno al asunto, para con mis amistades de Roma, y no deseo ser considerado mal padre en nuestro ambiente social. Solamente una circunstancia como la que nos impone este viaje, me llevaría a regresar, por cuanto no se justifica que un padre abandone al hijo en tales parajes, aunque esté torturado por la incertidumbre de la continuidad de su existencia. Así, resolví comunicar, a cuantos me lo pregunten, que el hijo está muerto hace más de 10 años, como, de hecho, deberá estar nosotros, vista la imposibilidad de reconocerlo, en la hipótesis de su reaparecimiento. Si supiesen de nuestras amarguras, no faltarían embusteros que deseasen escarnecer nuestra buena fe, explotando el sentimentalismo familiar. Ambas asintieron en la decisión, que les parecía la más acertada, y, en poco tiempo, el puerto de Ostia estaba a la vista, ahora preparado lindamente por el cielo del emperador Claudio, que mandara ejecutar ahí obras interesantes y monumentales. En esa hora, no se observaba el contentamiento, natural de tales circunstancias. La partida, 15 años antes, había sido un cántico de esperanza en las expectativas suaves del futuro, pero el regreso estaba lleno del silencio amargo de las más penosas realidades. Aparte del desencanto de la vida conyugal, Publio y Livia no veían ahí entre los rostros amigos que los esperaban, las siluetas de Flaminio y Calpunia, que consideraban hermanos muy amados. Sin embargo, dos jóvenes simpáticos y fuertes, de gestos desembarazados, en sus togas irreprensibles, se dirigieron a ellos inmediatamente, en botes confortables. Tan pronto la embarcación había anclado, jóvenes esos que el senador y la esposa reconocieron de pronto, en un afectuoso y conmovido abrazo. Tratábase de Plinio y su hermano que, encomendados por sus padres, venían a recibir a los queridos ausentes. Presentados a Flavia, ambos hicieron un movimiento instintivo de admiración, recordando el día de la partida, cuando le habían acomodado en el camarote, entre sus gemidos y muecas de niña enferma. La joven se impresionara, también, con la figura de ambos, de quien poseía apagadas reminiscencias, entre las recordaciones remotas de su infancia. Principalmente Plinio Severus, el más joven, la había impresionado profundamente, con sus 26 años completos, del mismo porte elegante y distinguido con que ella había idealizado al héroe de su imaginación femenina. Notábase, igualmente, a simple vista, que el chico no quedara indiferente a aquellas mismas emociones, porque, intercambiadas las primeras impresiones del viaje, y examinada la situación de salud de Flaminio Severus, considerada por los hijos como excesivamente grave, Plinio ofreció el brazo a la joven, mientras Agripa le observaba con un leve tono de celos. Pero, ¿qué es eso, Plinio? Flavia puede enojarse con tu excesiva intimidad. Vaya, Agripa, respondió él, con una franca sonrisa, estás muy perjudicado por los formalismos de la vida pública. Flavia no puede extrañar nuestras costumbres, en su condición de patricia por nacimiento y, por lo demás, no nací para las disciplinas del Estado, tan a tu gusto. A esas palabras, dichas con visible buen humor, agregó Publio Lentulus, confortado por el ambiente de su predilección. Vamos, mis hijos. Y dando el brazo a la esposa, para desempeñar la comedia de su felicidad conyugal en la vida común de la gran ciudad, seguido de Plinio, que amparaba a la joven en su brazo fuerte y conquistador en asuntos del corazón, desembarcaron junto a Agripa, a fin de descansar un poco, antes de seguir directamente para Roma, y, para lo cual, todas las providencias habían sido tomadas por los hermanos Severus, con el máximo de cariño y espontánea dedicación. Livia no se olvidó de Ana, tomando las medidas necesarias para su comodidad, junto a los demás siervos de la casa, en todo el curso del camino que los separaba de la residencia. En dirección a la ciudad, pensó entonces el senador que, finalmente, iba a rever al amigo muy amado. Hacía largos años que acariciaba la idea de confesarle de viva voz todos sus disgustos en la vida conyugal, exponiéndole, con franqueza y sinceridad, sus preocupaciones acerca de los hechos que lo separaban de la esposa, en la intimidad del hogar. Tenía sed de sus palabras afectuosas, y de explicaciones consoladoras porque sentía que amaba a la mujer por encima de todo, a pesar de todos los sinsabores experimentados. No creyendo sinceramente en su caída,
solo su orgullo de hombre lo apartaba de una reconciliación que, cada día, se tornaba más imperiosa y necesaria. En breve llegaban a la antigua residencia, lindamente ornamentada para recibirlos. Numerosos siervos se movilizaban, mientras los recién llegados hacían el reconocimiento de los lugares más íntimos y más familiares. Hacía 15 años que el palacio de Aventino aguardaba a los dueños, bajo el cariño de esclavos dedicados y dignos. Después se servía una recepción frugal en el triclinio, mientras los hermanos Severus, que participaban de esa ligera comida, esperaban a sus amigos, a fin de seguir todos juntos para la residencia de Flaminio, donde el enfermo los aguardaba ansiosamente. Plinio, en dado momento, como quien trae a colación una noticia interesante y agradable, exclamó, dirigiéndose al senador: «Hace bastante tiempo, conocimos a vuestro tío Salvio Lentulus y su familia, que residen cerca del foro». «¿Mi tío?», preguntó Publio, impresionado, como si los recuerdos de Fulvia le trajese a lo íntimo un aluvión de fantasmas. Pero, al mismo tiempo, como si estuviese haciendo lo posible por adormecer sus propias amarguras, acentuó con supuesta serenidad: «Ah, es verdad. Hace más de 12 años que él regresó de Palestina». Fue en este instante que Agripa intervino como para vengarse de la actitud del hermano, cuando aún no habían desembarcado, exclamando intencionalmente: «Por cierto, de Plinio parece inclinado a desposarle la hija, de nombre Aurelia, con quien mantiene las mejores relaciones afectivas, desde hace mucho tiempo». Al oír estas palabras, Flavia Lentulus miró al interpelado, como entre su corazón y el hijo más joven de Flaminio ya hubiesen los más fuertes lazos de compromisos sentimentales, dentro de las leyes misteriosas de las afinidades psíquicas. Mientras pasaba ese duelo de emociones, Plinio miró al hermano casi con odio, dando a entender la impulsividad de su espíritu y respondiendo con énfasis, como defendiéndose de una acusación injustificable, ante la mujer de su preferencia: «Otra vez, Agripa, estás engañado. Mis relaciones con Aurelia no tienen otro fundamento, aparte de la más pura amistad recíproca, incluso porque considero muy remota cualquier posibilidad de casamiento, en la fase actual de mi vida». Agripa esbozó una sonrisa burlona, mientras el senador, comprendiendo la situación, calmaba los ánimos, exclamando con bondad: «Está bien, hijos, pero hablaremos después sobre mi tío. Me siento ansioso por abrazar al querido enfermo y no tenemos tiempo que perder». En pocos minutos un grupo de literas se encaminaba para la noble residencia de los Severus, donde Flaminio aguardaba al amigo, ansiosamente. Su fisonomía no acusaba más aquella movilidad antigua, y la extasiante expresión de energía que la caracterizaba, pero, en compensación, gran placidez se le irradiaba de los ojos, sensibilizando a cuantos lo visitaban en sus últimos días de luchas terrestres. La expresión del semblante era la del luchador derribado y abatido, exhausto de combatir a las fuerzas misteriosas de la muerte. Los médicos no tenían la menor esperanza de cura, considerando el profundo desequilibrio físico, aliado a la muy fuerte desorganización del sistema cardíaco. Las menores emociones determinaban alteraciones en su estado, dando lugar a las más amplias aprensiones de la familia. De vez en cuando, los ojos serenos y tranquilos se fijaban detenidamente en la puerta de entrada, como si esperasen a alguien con el máximo interés, hasta que rumores más fuertes, venidos del vestíbulo, anunciaron a su corazón que iba a cesar una ausencia de 15 años consecutivos, entre él y los amigos siempre recordados. Calpunia, igualmente muy abatida, abrazó a Livia y a Publio, derramada en lágrimas y apretando a Flavia en los brazos, como si recibiese a una hija. Ahí mismo, en el vestíbulo, intercambiaron impresiones y hablaron de sus intensas nostalgias y de las numerosas preocupaciones, hasta que Publio deliberó dejar a las dos amigas en franca expansión afectiva, y se encaminó con Agripa a uno de los compartimentos próximos del tablino, donde abrazó al gran amigo, con lágrimas de alegría. Flaminio Severus estaba delgadísimo y sus palabras, a veces, eran cortadas por la impresionante disnea, dando a percibir que muy poco tiempo le quedaba de vida. Sabiendo de la satisfacción del padre en la compañía íntima del leal amigo, Agripa se retiró del vasto aposento, donde las sombras del crepúsculo comenzaban a penetrar caprichosamente, como si lo hiciesen en el silencio sagrado de las naves religiosas. Publio Lentulus se sorprendió, encontrando al viejo compañero en tal estado. No suponía volver a verle tan depauperado. Ahora, se daba cuenta de que era él, sí, a quien le competía auxiliarlo en sus consejos, levantándole las fuerzas orgánicas y espirituales, con sus exhortaciones amigas y cariñosas. Una vez a solas, contempló al amigo y mentor, como si estuviese viendo a un niño enfermo. Flaminio, por su parte, lo miró cara a cara y, con los ojos rasos de agua, le tomó las manos con las suyas, dándole a entender que recibía ahí, en aquel momento, a un hijo muy amado. En un gesto tierno y delicado, procuró sentarse más cómodamente y, amparándose en los hombros de Lentulus, murmuró conmovedoramente a su oído: «Publio,
aquí ya no te recibe el compañero enérgico y resuelto de otros tiempos. Siento que solo te esperaba para poder entregar el alma a los dioses, tranquilamente, suponiendo ya cumplida la misión que me competía en la tierra, con mi conciencia rectilínea y mis honestos pensamientos. Hace más de un año presiento el instante irremediable y fatal, que, ahora, satisfecho mi ardiente deseo, debe estar acercándose con la velocidad del relámpago. No deseaba, pues, partir sin apretarte en mis brazos, haciéndole las últimas confidencias en este lecho de muerte. Pues, Flaminio, le respondió el amigo, con serenidad dolorosa, todo me autoriza a creer en tus mejoras inmediatas, y todos nosotros aguardamos la bendición de los dioses, de manera que podamos contar con tu compañía indispensable, por mucho tiempo aún, en este mundo. No, mi buen amigo, no te ilusiones con esas suposiciones y pensamientos. Nuestra alma jamás se engaña cuando se acerca a las sombras del sepulcro. No me demoraré en penetrar el misterio de la gran noche, pero creo, firmemente, que los dioses me saludarán con las luces de sus auroras. Y, dejando la mirada, profunda y serena, divagar por el aposento, como si las paredes marmorosas se dilatasen al infinito, Flaminio Severus se concentró un minuto en íntimas meditaciones, y continuó hablando, como si desease imprimir a la conversación un nuevo rumbo. ¿Recuerdas aquella noche en que me confiaste los pormenores de un sueño misterioso, en el auge de tu emotividad dolorosa? Oh, sí me acuerdo. Contestó Publio Lentulus recordando, de modo inexplicable, no solo la remota conversación que resolviera el viaje a Palestina, sino también, otro sueño, en el cual testimoniaba los mismos fenómenos intraducibles, en la noche de su encuentro con Jesús de Nazaret. Al recordarse de aquella personalidad maravillosa, se le estremeció el corazón, pero hizo de todo por evitar al amigo una impresión más fuerte y dolorosa, agregando con aparente serenidad, pero, ¿a qué viene tu pregunta? Si hoy estoy más que convencido, de acuerdo contigo mismo, que todo aquello no pasaba de simples impresiones de una fantasía sin importancia. ¿Fantasía? Replicó Flaminio, como si hubiese encontrado una nueva fórmula de la verdad. Ya modifiqué por completo mis ideas. La enfermedad tiene, igualmente, sus bellos y grandiosos beneficios. Retenido en el lecho, desde hace muchos meses, me habitué a invocar la protección de Temis, de modo que no llegase a ver en mis padecimientos más que el resultado penoso de mis propios méritos, ante la incorruptible justicia de los dioses, hasta que una noche tuve impresiones iguales a las tuyas. No me recuerdo de haber guardado ninguna preocupación con tu narrativa, pero lo cierto es que, hace cerca de 2 meses, me sentí llevado en sueño a la misma época de la revolución de Catilina, y observé la veracidad de todos los hechos que me relataste hace 16 años, llegando a ver a tu propio ascendiente, Publio Lentulus Sura, que era como tu retrato. Tal era su profunda semejanza contigo, mayormente ahora que te encuentras en tus 44 años, en plena fijación de trazos fisonómicos. Interesante es que me encontraba a tu lado, caminando contigo en la misma senda de clamorosas iniquidades. Me recuerdo de vernos firmando sentencias inicuas e impiedosas, determinando el suplicio de muchos de nuestros semejantes. Sin embargo, lo que más me atormentaba era observarte la terrible actitud, determinando la ceguera de muchos de nuestros adversarios políticos y asistiendo, personalmente, al desenvolvimiento de las flagelaciones de hierro en brasas, quemando numerosas pupilas para siempre, a los gritos dolorosos de las víctimas indefensas. Publio Lentulus abrió desmesuradamente los ojos, de espanto, participando, igualmente, de aquellas recordaciones que dormían profundamente en su alma entristecida, y contestó, por fin, mi buen amigo, tranquiliza el corazón. Semejantes impresiones parecen reflejos de alguna emoción muy fuerte que perdurase en lo profundo de tu memoria, por mis narraciones en aquella noche de hace tantos años. Flaminio Severus esbozó, entonces, una leve sonrisa, como quien comprendía la intención generosa y consoladora, redarguyendo con serena bondad. Debo decirte, Publio, que esos cuadros no me amedrentaron, y solo te hablo de ese complejo de emociones, porque tengo la certeza de que voy a partir de esta vida y aún quedarás, tal vez por mucho tiempo, en la corteza de este mundo. Es posible que las recordaciones de tu espíritu afloren nuevamente y, entonces, quiero que aceptes la verdad religiosa de los griegos y de los egipcios. Creo, ahora, que tenemos numerosas vidas, a través de distintos cuerpos. Siento que mi pobre organismo está presto a deshacerse, entre tanto, mi pensamiento está vivaz como nunca, y solo en tales circunstancias presumo entender el gran misterio de nuestras existencias. Me pesa, íntimamente, haber practicado el mal en el pretérito tenebroso, aunque haya transcurrido más de un siglo sobre los tristes acontecimientos de nuestras visiones espirituales. Sin embargo, aquí estoy delante de los dioses, con la conciencia tranquila. Publio lo oía atentamente, entre apenado y conmovido. Procuraba dirigirle palabras confortadoras,
pero la voz parecía morirle en la garganta, embargada por las emociones de aquel doloroso momento. Flaminio, entonces, le dio un abrazo emocionado, y con los ojos rasos de lágrimas, le susurró al oído: mi amigo, no tengas dudas sobre mis palabras. Quiero creer que estas horas sean las últimas. En mi escritorio están todos tus documentos, y el memorial de los negocios de orden material que movilicé en tu nombre, en tu ausencia y en lo concerniente a nuestros problemas de orden político y financiero. No encontrarás dificultades para catalogar, convenientemente, todos los papeles a que me refiero. Pero, Flaminio, replicó Publio, con enérgica serenidad, creo que tendremos mucho tiempo para cuidar de eso. En ese momento, Livia y la hija, Calpunia y los jóvenes, se acercaron al noble enfermo, trayéndole sonrisas amigas y palabras consoladoras. El enfermo dio muestras de ánimo y alegría para cada uno de ellos, encareciendo el abatimiento de Livia y la belleza exuberante de Flavia, con palabras dulces y cálidas. Quedando a solas, nuevamente, el generoso senador que la molestia desfigurara, entre los linos claros del lecho, exclamó con bondad: aquí mi amigo, las mariposas risueñas del amor y de la juventud, que el tiempo hace desaparecer, celere, en su torbellino de impiedades. Y bajando la voz, como si quisiese transmitir al amigo una delicada confidencia del alma, continuó hablando pausadamente: llevo conmigo, para el túmulo, numerosas preocupaciones por mis pobres hijos. Les di todo lo que me era posible, en materia educativa, y, aun reconociendo que ambos poseen sentimientos generosos y sinceros, noto que sus corazones son víctimas de las penosas transiciones de los tiempos que pasan, en los cuales tenemos a disgusto que observar los más degradantes rebajamientos de la dignidad del hogar y de la familia. Agripa viene haciendo lo posible por adaptarse a mis consejos, entregándose a las labores del Estado, pero Plinio tuvo la poca suerte de dejarse seducir por amigos pérfidos y desleales, que no desean sino su ruina y lo arrastran a las mayores inmoralidades, en los ambientes sospechosos de nuestras más altas camadas sociales, llevando muy lejos su espíritu de aventuras. Ambos me proporcionan los mayores sinsabores con los actos que practican, dando testimonio de reducidas nociones de responsabilidad individual, disipando gran parte de nuestra fortuna. No sé qué futuro será el de mi pobre Calpurnia si los dioses no me permitieren la gracia de buscarla, en breve, en el exilio de su nostalgia y de su amargura, después de mi muerte. Pero a mí, respondió con interés el interpelado, ellos me parecen dignos del padre que los dioses les concedieron, con su gentileza generosa y con la hidalguía de sus actitudes. En todo caso, mi amigo, no puedes olvidar que tu ausencia de Roma fue muy larga, y que muchas innovaciones se procesaron en este período. Parecemos caminar vertiginosamente hacia un nivel de absoluta decadencia de nuestras costumbres familiares, así como nuestros procesos educativos, a mi manera de ver, van desmantelados en dolorosa falencia. Y como si desease traer de nuevo la conversación para los asuntos de orden inmediato, de la vida práctica, acentuó: ahora que veo a tu hija radiante de juventud y de energía, renuevo, íntimamente mis antiguos proyectos de traerla al círculo de nuestra comunidad familiar. Era mi deseo que Plinio la desposase, pero mi hijo más joven parece inclinado a comprometerse con la hija de Salvio, no obstante la oposición de Calpunia a ese proyecto, no por tu tío, siempre digno y respetable a nuestros ojos, sino por su mujer que no parece dispuesta a abandonar las antiguas ideas e iniciativas del pasado. Pero, debo considerar que me resta una Agripa, a fin de concretar mis numerosas esperanzas. Si pudieres, algún día, no te olvides de esta mi recomendación in extremis. Está bien, Flaminio, pero no te canses. Da tiempo al tiempo porque no faltará ocasión para discutir el asunto, contestó Publio Lentulus, conmovido. En ese momento, Agripa entró en la alcoba, dirigiéndose al padre, afectuosamente: mi padre, el mensajero enviado a Masilla aún acaba de llegar, trayendo las deseadas informaciones con respecto a Saúl. ¿Y él nada nos manda a decir sobre su venida? Preguntó el enfermo, con bondadoso interés. No. El portador solo comunica que Saúl partió para Palestina, después de alcanzar la consolidación de su fortuna, con los últimos lucros comerciales, acrecentando haber deliberado ir a Judea, para ver de nuevo al padre que reside en las cercanías de Jerusalén. Pues bien, dijo el enfermo, resignado, en vista de eso, recompensa al mensajero y no te preocupes más con mis anteriores deseos. Al oírlos, Publio dio vueltas al cerebro para recordarse de algo que no podía definir con precisión. El nombre de Saúl no le era extraño. Con la circunstancia de localizarse la residencia del padre en las proximidades de Jerusalén, se recordó, finalmente, de los personajes de sus reminiscencias, con fidelidad absoluta. Rememoró el incidente en el que fuera obligado a castigar a un joven judío de ese nombre, en las cercanías de la ciudad, remitiéndolo a las galeras como punición de su acto de irreflexión, y recordando, igualmente,
el instante en que un agricultor israelita fuera a reclamar la libertad del prisionero, dándolo como su hijo. Experimentando un anhelo vago en el corazón, exclamó intencionalmente: «¿Saúl? ¿No es un nombre característico de Judea?» «Sí», respondió Flaminio con serenidad, «se trata de un esclavo liberto de mi casa. Era un cautivo judío, aún joven, adquirido por Valerio, en el mercado, para las vigas de los muchachos, al ínfimo precio de 4000 sestercios. También se portó en los quehaceres, que le eran designados comúnmente, que, después de ganar varios premios con sus proezas en el campo de Marte, destinados a mis hijos, resolví concederle la libertad, dotándolo con los recursos necesarios para vivir y promover empresas por su propia cuenta. Y parece que la mano de los dioses lo bendijo en el momento preciso, porque Saúl es hoy señor de una fortuna sólida, como resultado de su esfuerzo y trabajo». Publio Lentulus silenció íntimamente aliviado, pues su prisionero, según noticias recibidas por los guardias del gobierno provincial, se había evadido para el hogar paterno, huyendo, de ese modo, a la esclavitud humillante. Las horas de la noche iban ya avanzadas. El visitante se recordó, entonces, de que esperaba entrevistarse con Flaminio para una conversación sustanciosa y larga, con respecto a múltiples asuntos, como, por ejemplo, su penosa situación conyugal, la desaparición misteriosa del hijito, y su encuentro con Jesús de Nazaret. Pero, observaba que Flaminio estaba exhausto, siendo justo y necesario aplazar sus confidencias amargas y penosas. Fue entonces que se retiró del aposento para aguardar al día siguiente, lleno de esperanzas consoladoras. Los dos amigos intercambiaron largas y significativas miradas en el instante de aquellas despedidas, que ahora parecían comunes, como las afectuosas salutaciones diarias de otros tiempos. Confortadoras exhortaciones y promesas amigas fueron intercambiadas, entre expresiones de fraternidad y cariño, antes que Calpurnia recondujese a los visitantes al vestíbulo, con su bondad generosa y acogedora. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana siguiente, un mensajero apresurado paraba a la puerta del palacete de los Lentulus, con la noticia alarmante y dolorosa. Flaminio Severus empeoraba inesperadamente sin que los médicos diesen a sus familiares la menor esperanza. Todas las mejoras ficticias habían desaparecido. Una fuerza inexplicable le desequilibrara la armonía orgánica, sin que remedio alguno le paralizase las angustiosas aflicciones. Dentro de pocas horas, Publio Lentulus y los suyos se encontraban, de nuevo, en la vivienda confortable de los amigos. Mientras penetra él, ansioso, en el cuarto del viejo compañero de luchas terrestres, Livia en la intimidad de un apartamento, se dirige a Calpurnia en estos términos: «Mi amiga, ¿ya oíste hablar de Jesús de Nazaret?». La orgullosa matrona, que no perdía la línea de sus vanidades en familia, aun en los momentos de las más angustiosas preocupaciones, abrió desmesuradamente los ojos, exclamando: «¿Por qué me lo preguntas?». «Porque Jesús», respondió Livia, humildemente, «es la misericordia de todos los que sufren y no puedo olvidarme de su bondad, ahora que nos vemos en pruebas tan ásperas y tan dolorosas». «Supongo, querida Livia», contestó Calpurnia, gravemente, «que olvidaste todas las recomendaciones que te hice antes de partir para Palestina, porque, de tus advertencias, estoy deduciendo que aceptaste de buena fe las teorías absurdas de la igualdad y de la humildad, incompatibles con nuestras tradiciones más añejas, dejándote llevar por las aguas engañosas de las creencias erróneas de los esclavos. Pero, no es eso. Me refiero a la fe cristiana, que nos anima en las luchas de la existencia, y consuela el corazón atormentado en las pruebas más ríspidas y más amargas. Esa creencia está llegando ahora a la sede del imperio, y por cierto ha encontrado la repulsión general de nuestros hombres más sensatos e ilustres. Sin embargo, yo conocí a Jesús de cerca y su doctrina es de amor, de fraternidad y de perdón. Conociendo tus justos recelos por Flaminio, me recordé de apelar al profeta de Nazaret, que, en Galilea, era la providencia de todos los afligidos y de todos los sufridores. Bien sabes, mi hija, que la fraternidad y el perdón de las faltas no se compadecen, de modo alguno, con nuestras ideas de honras, de patria y de familia, y lo que más me admira es la facilidad con la que Publio te permitió tan íntimo contacto con las concepciones erróneas de Judea, al punto de modificar tu personalidad moral, según me dejas entrever. Pero, iba Livia a esclarecer, de la mejor manera, sus puntos de vista, con respecto al asunto, cuando Agripa entró sorpresivamente en el gabinete, exclamando con la más fuerte emoción: «Madre mía, venga deprisa, muy deprisa. Mi padre parece agonizante». En un instante, ambas penetraron en el aposento del moribundo, que tenía los ojos fijos como si fuera acometido, inesperadamente, de un deliquio irrefrenable. Publio Lentulus guardaba, entre las suyas, las manos del moribundo, mirándole ansiosamente el fondo de las pupilas. Pero,
Poco a poco, el tórax de Flaminio parecía moverse de nuevo a los impulsos de una respiración profunda y dolorosa. Enseguida, los ojos revelaron fuerte claridad de vida y conciencia, como si una lámpara del cerebro se hubiese encendido nuevamente en un último movimiento. Contempló, a su alrededor, a los familiares y amigos muy amados, que se inclinaban sobre él, inquietos y ansiosos. Un médico muy amigo, que lo asistía invariablemente, comprendiendo la gravedad del momento, se retirara al atrio, mientras en torno al agonizante solo se oía la respiración oprimida de nuestros conocidos de estas páginas. Flaminio paseó la mirada brillante e indefinible por todos los rostros, como si buscase, más detenidamente, a la esposa y a los hijos, exclamando con frases entrecortadas: Calpurnia, estoy en la hora extrema. Y doy gracias a los dioses por sentir la conciencia limpia y tranquila. Te esperaré en la eternidad. Un día, cuando Júpiter tuviera a bien llamarte a mi lado. La venerada señora ocultó el rostro en las manos, dando expansión a las lágrimas, sin conseguir articular palabra. No llores. Continuó él, como aprovechando los últimos momentos. La muerte es una solución. Cuando la vida ya no tiene más remedio para nuestros dolores. Y mirando a los dos hijos, que lo contemplaban con ansiedad, llorando, tomó la mano del más joven, murmurando: desearía, mi Plinio, verte feliz, muy feliz. ¿Es tu intención desposar a la hija de Salvio? Plinio comprendió las alusiones paternas en aquel momento grave y decisivo, haciendo una leve señal vengativa con la cabeza, al mismo tiempo que fijaba los ojos grandes y ardientes en Flavia Lentulia, como indicando al padre su preferencia. El moribundo, por su parte, con la profunda lucidez espiritual de los que se aproximan a la muerte, con plena conciencia de la situación y de sus deberes, entendió la actitud silenciosa del hijo, estremecido y, tomando la mano de la joven, que se inclinaba afectuosamente sobre su pecho, apretó las manos de ambos junto a su corazón, murmurando con íntima alegría: eso es una razón más para que yo parta. Tranquilo. Tú, Agripa, has de ser también muy feliz. Y tú, mi querido Publio, junto a Livia, habrás de vivir